La cárcel de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Estimado auditor, tenga usted cordiales saludos. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré exponiendo una fabulosa historia que experimentó el apóstol Pablo con uno de sus compañeros de milicia, Silas, en la región de Filipos, en Macedonia. Esta fascinante historia se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, la cual nos aporta muchas enseñanzas para ser aplicada a nuestras vidas, ya que la sana doctrina no solo consiste en saberla, sino también en vivirla. Esta historia ocurrida en la cárcel de Filipos, en Macedonia, es una mina de oro la cual debe ser descubierta por el lector y que juntamente con ello derrumba algunas falsas doctrinas y malinterpretaciones. No obstante, uno ve aquí el grado de compromiso y fe que tenían el apóstol Pablo y su compañero Silas, los cuales no se dejaron intimidar de ninguna manera por las difíciles circunstancias que experimentaban, pues ellos sufrían a causa de la justicia. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. Comencemos. Pablo, el apóstol a los gentiles, junto con uno de sus compañeros de milicias llamado Silas, fueron a predicar las buenas nuevas del Evangelio a la región de Filipos, en Macedonia, los cuales pasaron por momentos bastante angustiantes al ser puestos en prisión de manera injusta, pues el apóstol Pablo expulsó el espíritu de adivinación que moraba en una muchacha, la cual daba grandes ganancias a unos hombres inescrupulosos y corruptos por medio de las adivinaciones. Lo curioso es que el espíritu de adivinación por medio de la muchacha daba grandes voces una vez que vieron a Pablo y a Silas diciendo en el versículo 17 de Hechos 16 lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y ella repetía lo mismo día tras día, lo cual desagradó mucho al apóstol Pablo. ¿Y a causa de qué le desagradó al apóstol Pablo si el espíritu de adivinación decía la verdad? ¿Acaso no era cierto que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, los cuales anunciaban el camino de salvación? Pues claro que sí, aquel espíritu no hablaba mentira alguna. Sin embargo, cuando algo o alguien maligno dice una verdad, pues aquella verdad termina no siendo creída debido a la fuente quien emite dicha verdad. Algo similar ocurrió cuando Jesús echaba fuera demonios de las personas poseídas durante los días de su carne, como por ejemplo con el endemoniado Garadeno, donde aquel hombre era poseído por una legión de demonios. Y una vez que vieron a Jesús, dan voces diciendo en Mateo capítulo 8, versículo 28, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Similarmente, en el Evangelio de Marcos se relata la historia de un hombre con un espíritu inmundo que yacía en una sinagoga, el cual exclamaba a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Marcos capítulo 1, versículo 34 al 37. Pues, estimado auditor, al igual que los evangelios, el espíritu inmundo de adivinación que moraba en la muchacha decía verdades. Más era necesario que aquel espíritu callase y fuera expulsado.
el cual lo fue por las palabras del apóstol Pablo en el nombre de Cristo Jesús, que, dicho sea de paso, aquel don ya no existe en los tiempos actuales. El asunto curioso aquí es que los amos de esta muchacha, los cuales la explotaban para obtener ganancias deshonestas, se encolerizaron en contra de Pablo y de Silas por haberles coartado su negocio, lo cual nos da a entender que los amos sabían que ella adivinaba por medio de este espíritu inmundo. Por venganza, estos varones perversos entregaron a Pablo y a Silas ante los magistrados, mintiendo en su declaración al decir de ellos en los versículos 21 y 22. Estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos y enseñan costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni guardar siendo romanos. A raíz de la falsa declaración de estos hombres necios y mentirosos sin temor de Dios, Pablo y Silas fueron mandados a ser desnudados y azotados con varas y puestos en la profundidad de la prisión con los pies en el cepo, junto a prisioneros de alta peligrosidad. Estimado auditor, a simple vista debe ser terrible estar prisionero en una cárcel de tal envergadura y cualquiera de nosotros estaríamos desolados y sin esperanza de salir de allí. Mas la convicción de Pablo y de Silas más bien parecía ser contraria, pues ellos y sobre todo Pablo sabían que padecían a causa de Cristo y que su padecimiento no era de ninguna manera en vano. Y pues no lo fue, sino que trajo finalmente salvación a otros. En vez de estar quejándose, se lee en el versículo 25 que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Estimado auditor, vea cómo aquellos varones de Dios sometían su orgullo y en definitiva su carne a la voluntad de Dios, dando de este modo un poderoso testimonio en los prisioneros, pues tal vez se preguntaban, ¿cómo es posible que estos varones estén contentos en aquellas condiciones? Lo cual cualquiera persona del mundo quedaría en ascuas. Y eso causó un gran impacto en personas de alta peligrosidad como estos prisioneros. Por inferencia podríamos decir que Pablo y Silas les predicaron el evangelio de salvación a estos varones. Un hecho milagroso ocurrió en aquella región, pues de manera repentina un gran terremoto sacudió de tal manera que los fundamentos de la cárcel fueron sacudidos y como consecuencia todas las puertas de la cárcel y las caderas de los prisioneros se soltaron, pudiendo todos ellos perfectamente aprovechar el siniestro y escapar. Y eso haría todo hombre natural en esta situación. Mas algo sorprendente aconteció aquí. Ni Pablo y Silas ni los prisioneros escaparon. Más bien optaron por permanecer en la cárcel. Pues lo normal en este tipo de situaciones es que los prisioneros hubiesen escapado. Y eso pensó en primera instancia el carcelero, ya que una vez que despertó, producto del movimiento telúrico, él sacó su espada para matarse, al pensar lógicamente que los prisioneros aprovecharon el momento de escapar. Pero, contra toda lógica, todos ellos permanecieron en sus celdas. ¿Qué habrá pasado por los corazones de los prisioneros al permanecer en la celda? ¿Habrán creído todos ellos en el Evangelio? ¿Será que Pablo y Silas les predicaron el genuino Evangelio no por medio de palabras de sabiduría de hombres, sino con poder de Dios para transformar sus corazones? Aún el Señor puede transformar el más duro de los corazones por medio de su bendita palabra. Y la presencia de Pablo y de Silas trajo bendiciones eternas, pues el mismo carcelero fue impedido de matarse, pues él no era salvo en ese instante. Y en caso que Pablo y Silas y los prisioneros hubiesen optado por escapar, el carcelero de Filipos se suicida y hubiera ido directo a la condenación eterna. ¿Se da cuenta, estimado auditor, la envergadura de la decisión de estos varones de permanecer en sus celdas? ¿Se da cuenta que la obediencia a Dios trae salvación a otros? Esto me hace recordar al pasaje de la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8, escrita por el mismo apóstol Pablo, que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Estimado auditor, ahora sea sincero con usted mismo y sobre todo sincero con Dios. En una situación como esta, ¿usted optaría por escapar? Total, usted fue encarcelado injustamente. ¿O optaría por confiar en Dios dejando que Él actúe por usted? Eso respóndaselo a usted mismo en su corazón. Leamos en los versículos del 28 al 32. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estimado auditor, aquí vemos algunas cosas dignas de destacar. Primero, si Pablo y Silas hubiesen actuado terrenalmente de este modo escapando, el carcelero se autoelimina y se va directo al infierno. Segundo, cuando el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es evidente que Pablo y Silas predicaron el Evangelio en la cárcel, y el carcelero debió haber prestado oídos a las palabras de estos varones, logrando escuchar quizás que era necesario ser salvo, aunque no escuchando la parte de la salvación por gracia, por la fe en el Evangelio. Tercero, Pablo y Silas le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues toca aquí desmenuzar la respuesta de ellos. La salvación es por creer en Jesucristo y en su obra en la cruz por nuestros pecados. Pues Cristo murió por nuestros pecados. Pablo y Silas derrumban aquí la religión, pues esta enseña que uno debe de hacer obras para ser salvo. Por ejemplo, el catolicismo enseña que la salvación es por la fe más el cumplimiento de sacramentos de la Iglesia Católica. El pentecostalismo enseña que una vez que alguien es salvo, debe cuidar la salvación por medio de buenas obras para no perderla. Y el calvinismo enseña que para ser salvo se debe ser predestinado por Dios antes de la fundación del mundo. Mas, sin embargo, la simple respuesta de estos varones derrumban esas falsas doctrinas. Igualmente, al analizar la pregunta al carcelero, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él, al igual que los religiosos, piensan que hay que hacer algo o dejar de hacer algo para obtener la salvación, pues ellos humanamente quieren ganarse la salvación por obras. Pero Pablo dice en las epístolas a los romanos y a los gálatas que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pues el Señor Jesús hizo la obra en la cruz hace 2000 años atrás, y nuestra parte es arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra manera de pensar y creer con fe en su obra para el perdón penal de nuestros pecados. Y por último, los varones dicen al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Aquí, estimado auditor, hay mucho por analizar, debido a que esto no quiere decir que si un padre de familia es salvo, como consecuencia traerá automáticamente salvación a los miembros directos de su familia, pues la salvación es individual, es salvación de una alma, no es salvación de múltiples almas por la fe de una. El carcelero de Filipos era un padre de familia y por lo tanto una cabeza de ella, lo cual en la antigüedad lo que el padre de familia decretaba, los demás miembros de la familia directa acataban. Y si el padre era salvo, era muy probable que el clan familiar lo haya sido igual. Y el apóstol Pablo junto con Silas asumían esto. Lamentablemente, el protagonismo de los varones en la sociedad, sobre todo en la occidental, ha ido en caída libre y se ha intentado equiparar el protagonismo masculino y femenino, en especial dentro de la familia, ya que el hombre no es cabeza hoy en día, sino que hay dos cabezas, o lo que es peor, la madre ha jugado ese rol, o lo que es aún más peor,
ha existido una epidemia de madres solteras producto del sexo sin responsabilidad, impulsadas en gran medida por los métodos de prevención de embarazos no deseados o de enfermedad de transmisión sexual, llámese píldora del día después, condones o pastillas anticonceptivas, como consecuencia del cual existen familias sin padres, los cuales son encargados de disciplinar y guiar a los niños. Sin mayor dilación, leamos los versículos del 32 al 34. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estimado auditor, ¿se da cuenta lo que llevó la obediencia de Pablo, de Silas y de los prisioneros? Aquella misma sumisión y obediencia trajo salvación de almas. De esta manera, en caso que usted sea salvo, le aconsejo que haga la voluntad del Señor, a pesar de enfrentarse a situaciones que a simple vista parezcan injustas, y deje al Señor actuar. Él tiene el control de todo y no tome un bypass para sufrir menos. Estimado auditor, mire la gran bendición que generó el propósito de Dios para con Silas y el apóstol Pablo, de un hecho de injusticia como el ser encarcelado por la causa de Cristo, almas fueron salvas de la condenación eterna. Vamos a leer ahora el resto de los versículos de Hechos 16. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedos al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Lo ves, estimado auditor? Dios los sacó de esta gran prueba por medios legales, y el gran triunfo fue que hubo salvación de almas, pues Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que, estimado auditor, si usted es salvo hijo de Dios y si nuestro Padre Celestial lo hace pasar por pruebas, tenga en mente que Dios está usando esta prueba para salvar almas. Usted solo sea paciente y obedezca al Señor. Cobre ánimos y fuerzas en el Señor. Estimado auditor, ahora si usted no ha sido salvo de la condenación eterna que está sobre usted debido a sus pecados, le recomiendo ahora que cumpla los dos mandamientos para salvación que están escritos en Marcos capítulo 1 versículo 15. Arrepentimiento y fe en el Evangelio. Arrepiéntase, reconozca que usted es un pecador, reconozca que usted ha pecado en contra de Dios y debido a sus pecados, aunque sea un solo pecado, ya lo ha condenado a la muerte eterna del lago de fuego por los siglos de los siglos. Reconozca eso, reconozca que usted es un pecador. Reconózcalo, humíllese ante Dios, humíllese tal como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Silas para ser salvos, como lo hizo el carcelero de Filipos y los prisioneros que estaban ahí. Todos fueron salvos porque cumplieron los dos mandamientos que estableció Dios para salvación a todos los hombres. Se arrepintieron, creyeron
que eran pecadores, creyeron que iban a la condenación eterna, creyeron que en ellos hay una naturaleza pecaminosa que los hará de pecar hasta el día de su muerte o hasta el día de la redención. Y crea con fe, tal como lo creyó Pablo y Silas en su momento, y tal como lo creyeron los prisioneros, el carcelero de Filipos y toda su familia. Crea que Cristo Jesús murió por sus pecados, por los pecados pasados, por los pecados presentes y los futuros que usted también va a cometer con toda seguridad. Crea en la justicia de la cruz, crea en la obra de Cristo Jesús y va a ser salvo automáticamente. Pero créalo con fe, sin dudar nada, porque la fe es el medio para justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 1. En esa cárcel de Filipo hubo fe. Dios permitió esa catástrofe, ese encarcelamiento injusto para traer salvación. De un hecho de injusticia, finalmente hubo justicia. Crea en la justicia de la cruz. Crea que Cristo Jesús murió por los pecados de usted, que fue sepultado y al tercer día el Padre Celestial lo levantó entre los muertos, conforme a las Escrituras. Hoy es el día de salvación, no mañana, no pasado mañana. Hoy es el día de salvación, estimado auditor. Aproveche esta oportunidad. Aproveche que los tiempos hoy día están tan malos. Aproveche que cada día más, y esto lo vemos en la noticia, estimado auditor, que cada día más la maldad va creciendo y creciendo y creciendo aún más. Tal como aconteció en Filipos este gran terremoto, que sabemos que a nivel mundial los terremotos causan muertes, destrucción, consecuencias económicas catastróficas, pero a través de de la injusticia y a través de esa catástrofe hubo salvación de almas, almas benditas, y el Espíritu Santo entró a morar en esas personas, en personas con, con tal nivel de criminalidad y maldad como eran los prisioneros. Así que, estimado auditor, si usted no es salvo, le recomiendo de todo corazón que se arrepiente y crea en el Evangelio. Y ahora usted, estimado auditor, si es salvo y si está pasando por pruebas difíciles que parecen injustas, cobre ánimo y el Señor está usando eso para traer salvación de almas. Bueno, estimado auditor, una vez más mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta el próximo audio, si el Señor nos da vida. Hasta pronto.